Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimadas, estimados auditores, auditores de El Bueno, el Malo y el Feo. En esta emisión estamos nuevamente haciendo una crónica de contrabando, saltándonos todas las aduanas. Y estamos aquí con una compañera de Allende los Andes. De Allende los Andes. Allende los Andes. Dice Ana Troncoso allí, pero en realidad ese es su seudónimo, porque se llama Katia. Entonces, nada, Cristian, ¿nos puedes presentar a Katia Bueno, más extensamente de lo que yo podría hacerlo? les presento a una querida amiga, a Ana Katia Troncoso. Esos son todos sus nombres y apellidos. Bueno, me falta uno, ¿no? Muñoz. Ana Muñoz. Ahora Ana serás plenamente identificada. es una amiga, ¿no es cierto? Estudió Derecho allá en la Argentina y nos conocimos precisamente callejeando ¿no es cierto?, las calles de Barcelona. Estudiamos conjuntamente y siempre hemos compartido, ¿no es cierto?, ciertos pensamientos, ideas a propósito del ideario latinoamericano, ¿no? En ese sentido, le doy la bienvenida a Katia. Gracias por estar con nosotros en esta edición de las crónicas de contrabando, como le dices tú, Martino. Tenía otro nombre por ahí, pero da lo mismo. Estamos siempre en el bueno y el malo y el feo. Saludos, Katia. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a toda la audiencia de las... ¿Cómo se llama el programa? ¿Crónicas de contrabando? Oiga, vamos a No, tener que cortar esta parte. ¿Cómo pero... nos dice eso? Programa famoso. Famoso que ha trascendido las fronteras, ¿no? El bueno, el malo y el feo. Así se llama el programa. Sí. Bien, bueno. Me gusta esto de andar con las crónicas de contrabando porque si bien estudié Derecho, siempre estoy en el borde de la legalidad o intentando quebrar esa legalidad burguesa que nos determina como estados-naciones latinoamericanos. Así que, bueno, muy contenta con la invitación y ojalá tengamos un lindo programa, podamos charlar bastante de nuestra coyuntura, muy cercana, muy, digamos, muy cercana y muy diversa a la vez, ¿no? Entre Argentina y Chile, que son países tan abismalmente distintos en sus procesos políticos, ¿no? Y que eso a mí todo el tiempo estoy siguiendo muchísimo el proceso chileno y bueno, y repensando muchas cosas que se dan acá actualmente, sobre todo la última elección de ustedes que nos invita a poder pensar en otras formas también de hacer política, de organizarse y de disputar los espacios de poder, que acá han quedado muy, digamos, acá es impensable poder trascender el tema de los partidos políticos, por un lado, porque de hecho en la última reforma de la Constitución quedó atado a que, digamos, las bancas y todos son de los partidos políticos, no digamos, de los elegidos. O sea, se le dio una entidad mucho mayor en esa reforma a los partidos políticos que hacen muy difícil pensar en procesos de selección de gente que no pertenece a ellos, y bueno, todos sabemos lo que implica estar en un partido político y lo que implica llegar a ser candidato a un partido político, o sea, todo lo que uno tiene que atravesar, las roscas, la plata, y varias cosas más, y yo como soy una paria de la política partidaria de este país, no soy peronista, soy más bien de izquierda, pero la izquierda de este país es un desastre, la izquierda partidaria. Entonces me identifiqué siempre más con los movimientos sociales. Me crié en los 90, mi adolescencia fue en los 90, que está muy, o sea, ha marcado mucho la política de este país en los últimos 30 años, fue la década del 90, y las formas de política que surgieron allí, sobre todo el tema de los movimientos sociales, la devastación que hubo del país en esa época,
y la reconfiguración que surgió a partir del kirchnerismo, ¿no? Así que, bueno, ahí para pensar un poco estos procesos tan distintos, cómo a veces nos pasa acá en la Argentina, nosotros siempre decimos que el maldito peronismo, por un lado es el acontecimiento maldito de este país por diversas cosas, pero a la vez, ¿qué sería este país si no hubiera habido el peronismo? Es como siempre esa contradicción, porque hay que decir también que el pseudo estado de bienestar a lo latinoamericano que tiene Argentina se lo debemos en gran parte a lo que fue el gobierno de Perón, sus dos gobiernos. El odio de clase viene de la época del peronismo también, que se ha reactualizado un montón en esta época, sobre todo en las oligarquías de la ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad, yo que viví mucho, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, para la audiencia que no me conoce, pero me crié en Mendoza, y cuando vine a la ciudad de Buenos Aires comprendí muchas cosas. Primero, que era el peronismo, porque la política no se vive de la misma manera en las provincias que en esta ciudad. Me acuerdo, justo vine en la última parte del gobierno de Cristina y esas plazas son, no se puede describir lo que se vivencia en esas plazas del peronismo después kirchnerismo, ¿no? De esa movilización. Ana, tú hablas de la última parte del gobierno de Cristina. ¿No es posible comprender el gobierno de Fernández como la última parte del gobierno de Cristina? No. No. ¿Hay divorcio ya? Hay un divorcio que, bueno, que de eso vamos a hablar un poco, que tiene que ver cómo se conformó la Alianza del Frente de Todos, y lo que fue el último gobierno de Cristina fue el gobierno, digamos, más kirchnerista duro, por decirlo de alguna forma. O sea, fue el gobierno que más se cerró sobre su sector, y fue el gobierno inclusive más transformador. Pero el nuevo gobierno es una alianza muy compleja. Entonces, hay mucha tensión ahí. Bueno, terminando por ahí un poco ese relato de lo que implica el peronismo, realmente ¿se acuerdan cuando murió Nisman, el fiscal? Sí. Bueno, fue el golpe que la terminó de noquear a Cristina. O sea, Cristina perdió las elecciones por eso, sobre todo. Eran sus últimas sesiones legislativas que inauguraba ese año, 2015, y bueno, yo no hacía mucho que había venido, me fui a un domingo, creo que era, llovía, y yo realmente me impacté, por eso es del orden de lo vivencial, que cuando uno está en las provincias no lo puede dimensionar, y era una cantidad de pueblo pobre, medio, o sea, sindicato, estudiante, las viejitas sentadas escuchándola a la mina con un auricular. O sea, a mí me impactó mucho la gente llegando a las movilizaciones en los transportes públicos, la masividad. Y eso, bueno, me hizo comprender otras cosas de lo que era el peronismo o kirchnerismo posteriormente, y después que lo que vi en esta ciudad nunca lo vi en términos de riqueza y de clases sociales. Acá está la aristocracia, oligarquía terrateniente de este país, y es una cosa que se ve, se nota, se ve en los barrios donde están. Los barrios donde los porteros del edificio usan traje, o sea, donde vive Macri, Mirta Legrand y todos los ricos. Bueno, esta zona norte es impresionante, la cantidad de palacios, la cantidad de plata que hay. Bueno, esa clase social yo allá en Mendoza tampoco nunca la vi. Es un sector quizás que ni siquiera tiene eso, porque es como una clase que tiene como también esa cosa de la alcurnia, ¿vieron? Claro. Esa no se mezcla nunca. Claro, de la sangre azul, que se mezclan Eso entre de la ellos. sangre azul, sí, descendientes españoles. Los dueños de la Claro. son los dueños de la vaquita, en realidad. Bueno, una especie de proto-neo-monarquía. Entonces, claro, esa complejidad que tiene esta ciudad
y su entorno, que es el conurbano bonaerense. Explican que se van muchas cosas también. Oye, Katia, pero tenemos ese entorno, ¿no es cierto?, que tú nos muestras y que también podríamos hacer, ¿no es cierto?, el parangón acá en Chile, ¿no es cierto?, con élites, por ejemplo, militares, políticas y también empresariales que han dominado por mucho tiempo, ¿no es cierto?, la esfera, ¿no es cierto?, de lo político general, ¿no? Pero a la vez, ¿no es cierto?, si bien tú nos cuentas esto que ocurre, ¿no es cierto?, en Argentina con el tema partidario, yo creo que también, ¿no es cierto?, existe, y no sé en qué medida puede existir un parangón, que cuando invitamos a Andrés lo veíamos claramente que había un parangón bien fuerte, ¿no es cierto?, entre lo que había sucedido en Chile y lo que había sucedido en Colombia, a propósito, ¿no es cierto?, de lo que podríamos decir que es la crítica del Estado liberal, ¿no? Ahora, me parece que fuertemente, así como despertó de repente de sopetón, ¿no? Con 30 pesos, decíamos, con los famosos 30 pesos de la subida, ¿no es cierto?, del transporte aquí en Chile. Me parece que también en Argentina, a pesar de todo, ¿no es cierto?, ha habido un fuerte, ¿no es cierto?, movimiento social que ha estado pujando, ¿no es cierto?, por distintos temas, pues, y en especial me llama el tema, porque yo creo que es lo que mediáticamente nos ha llamado mucho la atención en el último tiempo en Chile, que es con el tema el tema del feminismo, exacto, ¿no? Y por sobre todo el tema del aborto, que yo creo que, ¿no es cierto?, la Argentina, ¿no es cierto?, ha llevado la batuta en estos temas, e incluso, ¿no es cierto?, a pesar de que nosotros, ¿no es cierto?, tuvimos el fulgor, ¿no es cierto?, de las famosas tesis, ¿no es cierto?, acá en Chile, que tuvieron, ¿no es cierto?, un auge. Yo creo que en la Argentina ha sido precisamente una punta de lanza en torno a los temas, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, respecto, ¿no es cierto?, al feminismo, al aborto, y no sé qué otros movimientos, porque uno de repente ve, ¿no es cierto?, un movimiento, pero uno no se da cuenta, ¿no es cierto?, que alrededor de aquel movimiento hay una serie de otros movimientos que pueden ser opacados, ¿no es cierto?, por la misma figura ¿no es cierto?, de aquello que se está viendo y que se manifiesta como lo más potente, ¿no? O sea, ¿qué pasa hoy día con los movimientos sociales en Argentina y cómo batallan en esta lucha, ¿no es cierto?, contra quizás estos viejos estandartes de la política, ¿no? Como tú lo mencionabas. Bueno, sí, esto que un poco lo que yo hablaba de las clases y de lo que yo había visto en Buenos Aires, viene a colación también a quizás que sí creo que ahí hay una diferencia con Chile importante, que la gran clase media argentina es muy grande, sobre todo en las provincias, ¿no? A mí si algo que me impacta de Chile mucho es esa división tan tajante que hay de clase. O sea, que vos sos te choca. y ya no ves al otro porque es el pobre, y bueno, o sea, lo que se vivencia, la gran diferencia de clase que hay, que creo que se ha ido modificando igual en los últimos tiempos, porque ha habido una ampliación de la educación de ahora hace 10 años atrás, pero acá con el sistema de la educación pública siempre existe esa movilidad y, digamos, hay como una estandarización de la vida entre los que más o menos acceden a la universidad, tienen buenos trabajos, de clase media, y, digamos, no. Por eso traía lo de Buenos Aires, porque había visto eso que no lo había visto nunca en Mendoza. Bueno, los movimientos sociales, yendo más allá a lo político, es importante, bueno, esto, volver un poquito atrás para entender cómo es la configuración de lo político hoy en la Argentina y qué significa el Frente de Todos. Recién hablábamos, ¿no?, de Cristina. Después de la década, creo que en la época más oscura, acá fue, bueno, la dictadura del 76, que fue cuando empezó a implementarse fuertemente el neoliberalismo, a sangre y desapariciones y todo lo que ya sabemos del terrorismo de Estado, pero después con digamos, el menemismo, en los 90, que era el partido peronista, terminó de hacer la tarea sucia, pero en lo económico. Entonces, el Estado argentino, que era un Estado súper potente, con un montón de cosas públicas, ¿no?, todo lo que privatizó justamente el menemismo,
los aviones, el gas, el agua, la luz, los teléfonos, todas las empresas, YPF, todo eso que era del Estado, y todo lo que pasó, las modificaciones de las leyes laborales. Bueno, el menemismo, como sabemos, surgieron muchos movimientos sociales en esa época porque el Menem era el partido justicialista, digamos, era el peronismo. Entonces empezaron a existir estas variantes por fuera de esa organización que generaron muchos movimientos sociales. Bueno, el movimiento piquetero, que fue un movimiento súper potente, que ya no existe el movimiento piquetero, dejó de existir. Se utiliza quizá el piquete como modo de protesta desde todos los sectores, de la derecha y de la izquierda, del centro, pero el movimiento piquetero, como fue en los 90, dejó de existir. Y después de la crisis del 2001 se generaron muchos movimientos sociales, territoriales, para hacer frente a la crisis. Los movimientos campesinos, los movimientos indígenas también, pero sobre todo los movimientos barriales del conurbano. Acuérdense que yo le decía, 6 millones vienen a trabajar, pero viven como 15 millones acá, alrededor de Buenos Aires. O sea, es tremendo, porque además hay una pobreza estructural de décadas. Entonces hay asentamientos por todos lados, bueno, condiciones de una marginalidad tremenda. Acá, a pasitos, cruzando la General Paz. Esa reconfiguración de los, digamos, de estos movimientos, de la conflictividad del 2001, que hace emerger el kirchnerismo. Cuando Néstor llega al gobierno, hay una alianza con muchos sectores, progresistas, del peronismo, etcétera, que gobiernan. De hecho, Alberto Fernández era el jefe de gabinete de Néstor. Massa fue jefe de gabinete de Cristina. Pero con los años, eso se fue empezando, o sea, se comenzó a tensar y se empezó a romper. El primer gran conflicto fue con el campo en el 2017, se fue Alberto Fernández. Después se fue Massa. Entonces, todo ese bloque de gobierno que fueron los primeros años de Néstor, se empezó a desarmar, y cuando muere Néstor, en el 2010, Cristina como que se empieza a sentar más en su sector. Es un sector más hacia la izquierda, diría yo, que es digamos, lo más progresista dentro del sector del kirchnerismo. Y se produjeron grandes movimientos en términos económicos. Fue cuando se estatizaron las AFP, bueno, varias políticas económicas potentes las hizo Cristina. Cristina fue la que más se metió con los poderes fácticos, por decirlo de algún modo. Y en esa época también pasó otra cosa que es muy interesante de pensar, porque la politización de la juventud que se dio en esa época, a partir sobre todo de la muerte de Néstor, nace la Cámpora. Habrán escuchado hablar de la Cámpora. Sí, claro. Bueno, esa organización de jóvenes politizados, el otro día había un programa muy interesante sobre la derechización de la política y cómo la juventud también, que es en general la rebelde, se politizó de derecha, porque también el kirchnerismo se transformó en el statu quo. Ya después de los 10 años de gobierno, era el statu quo. Y la Cámpora, claro, y la Cámpora era también una organización juvenil que creció desde el poder, con billetera. No es lo mismo la militancia que tenían los movimientos sociales, los movimientos políticos territoriales que estaban haciendo la olla popular todos los días para vivir, con los compañeros en el barrio, a esta organización que sí es súper en lo teórico de izquierda, pero que nació con la billetera. Entonces fue una organización que con cargos, con mucha guita y con, digamos, muchos pibes jóvenes ocupando cargos de gestión sin militancia política. Por ejemplo, la dirigente de Mendoza, que es senadora, pues diputada, senadora, qué sé yo, y quiso ser gobernadora, salió de la facultad de Derecho a ser senadora porque Cristina la eligió porque era de la Cámpora. O sea, no había ni gestionado un centro de estudiantes. Eso fue una cosa que ha generado mucho rechazo en un sector social que odia a la Cámpora. Yo no la odio, pero no me cae muy bien, debo decirlo. Porque generaba eso, o sea, llegaban los pibes a los pueblos a ocupar cargos y con una muy pedante, bueno,
empezó a tener esa cosa que también le pasó a Evo Morales y a muchos de estos que han estado mucho tiempo en el gobierno, Claro. de la fetichización del poder, como dice Dussel, ¿no? Que termina siendo complejo. La droga. Y Oye, además, bueno, tuvimos un secretario de Justicia que se enfrentó con el Poder Judicial, que era un cocainómago que no lo podías ni ver, tenía 35 años y se creía que se iba a dar puesto a los jueces de la Corte. O sea, oye, Katia, Pero una consulta. Katia, el poder es una droga peor, Martín, yo creo. oye, Katia, una consulta. En este contexto que tú señalas, fíjate que uno no puede dejar de, o como decía Cristian, de establecer ciertos símiles con lo que uno podría percibir también en nuestro país. Y también un poco lo que conversábamos el otro día con el colega de Colombia. No sé si te señalamos que tuvimos un mismo programa con un colega colombiano analizando un poco las circunstancias. Pero hay algo que a uno le llama la atención, que no es, que incluso alguna gente de derecha en Chile lo ha empezado como a situar como amenaza, ¿no? En esta lógica de que quedaron desfondados de respaldo popular y se quedaron con menos, con el 20% que les pertenece hoy día en representación popular, amenazan con que finalmente Chile se va a argentinizar. Y creo que una de las cosas que yo no tengo idea si eso que será será posible siquiera. argentinizarse. No tengo idea si eso será posible siquiera, porque hay algo que me llama la atención siempre, que tú lo señalaste al principio, y creo que vale la pena que te detengas un poquito también en eso, ¿no? Todo lo bueno y lo malo en Argentina ha nacido fundamentalmente del peronismo, ¿no? O sea, eso es como algo impensable en el contexto nuestro de cómo se ha constituido el poder en Chile, donde fundamentalmente nosotros tenemos una izquierda que también hoy día está un poco desencajada de su representatividad, pero aparecen un poco también estos otros grupos, y fíjate que tú lo señalabas también ahora y me llamó la atención. Yo no sé si esta lista del pueblo, que nosotros hoy día es la más exitosa en la representación constituyente, podría tener algún símil con la cámpora, pero sí parece una advertencia muy lúcida de la experiencia argentina. Ojo con la constitución de un poder popular fundado en un contexto desideologizado de algún modo, hasta cierto punto, de base fuerte, porque finalmente la tentación a esta cocaína del poder puede llevarnos a contextos a lo mejor no muy deseados. Fíjate que me llamó inmediatamente la conexión ahí, no sé. Solo para establecer un matiz con la pregunta que hace Rodrigo, porque la lista del pueblo, a diferencia de la Cámpora, no es una organización política que surge como apoyo a una organización gobernante, sino que es justamente una organización política que surge con un relato contrario, digamos, a las fuerzas dominantes, digamos, en los últimos 30 años del ejercicio del poder. La Cámpora en ese contexto es de alguna manera hija del kirchnerismo, ¿no? Claro, o sea, la Cámpora de hecho la crea Máximo Kirchner. Claro, es una especie de juventud. Claro, Néstor tuvo que gobernar con todos los sectores, pero a medida que se fueron afincando, empezaron a crear su propio poder. Y los movimientos sociales, de hecho, el primer gobierno, no estuvieron adentro. Digamos, los movimientos sociales, yo militaba en el movimiento campesino, le hicimos acampada en el Secretaría de Agricultura hasta que nos dieron un pedazo de programa para gestionar, y así, o sea, no se perdió la calle, porque había mucha confianza también, y bueno, y además porque el kirchnerismo, su política se basó en de los commodities y del extractivismo distribuir para abajo, y volver a reindustrializar un poco, pero no cambió la matriz. Entonces todo lo que fue el ambientalismo, los movimientos ambientales, los movimientos sociales, etcétera, siguieron existiendo los movimientos territoriales por justamente eso. Entonces, un gran problema que tuvo el kirchnerismo, que si bien detuvo el avance neoliberal, del Estado neoliberal, y lo volvió a hacer un Estado presente, a generar muchas políticas sociales, etcétera, a reindustrializar el país, no generó realmente una incidencia profunda en la matriz macroeconómica de la Argentina. Cristina fue un poquito más allá y avanzó en ese sentido. De hecho, Kicillof fue su ministro de Economía, que venía
de la izquierda. O sea, la cámpora, eso también es interesante. Los viejos de la cámpora, como Kichilov, no vienen de la experiencia de nacer militando en la época del kirchnerismo. Vienen de la época del 2001, de antes. Ellos eran todos militantes de los 90 y 2000 de la universidad. Y se nota inclusive en la forma de gestionar y de pararse a los pibes de los 35, que hoy tienen 35 o 40 y que estos deben ya estar por los 50. Entonces, ese grupo se creó justamente para bancar a Cristina. ¿Y qué le pasó a Cristina en su último gobierno? Ella le hablaba a los pibes de la cámpora. Y era literal así, porque ella hacía un meeting en la casa de gobierno para dar un discurso sobre alguna política y se llenaba de pibes de la cámpora. Y le hablaba a ellos. Entonces, esa confrontación social, ideológica, antipopular, etcétera, se fue incrementando a los niveles que tenemos hoy, que la empezaron, bueno, después de la muerte de Nisman, ya que la colgaban en la plaza pública. O sea, se generó un relato entre la oposición y el oficialismo insoportable para los que tienen un poquito de sentido común. O sea, los mismos programas, la televisión oficial, del canal público, ya no se podía ni ver en esa época. Entonces, bueno, se generó una división gigante. ¿Qué pasa? Gana Macri en ese contexto. Y Macri fue el terror, el neoliberalismo, así, volvió a aplicar toda su política, a echar gente, todo mal, todo mal. Entonces, bueno, ¿qué pasó? No, el 2017 Cristina se presenta como candidata, sola, con su núcleo, del kirchnerismo duro, y pierde, como era de senadores. Entra, pero sale de segunda. Venía también bastante herida por algunos antecedentes de corrupción, que se yo, de robo de plata. Venía la persecución, eso también lo había notado, lo de la judicialización de la política, porque la justicia federal de acá de la Cava se encargó también de fogonear desde Nisman en adelante su persecución judicial. Claro. Que no le encuentran nada todavía, pero... No, claro, pero para efectos del voto, para efectos del voto tiene un golpe, ¿no? O sea, tiene un efecto en el respaldo popular. El daño que le hicieron a partir de las causas judiciales que le armaba Bonadío, que era un juez federal que se murió hace el año pasado, creo, o el anteaño pasado, fue tremendo. Bueno, y eso hizo que perdieran. Y en el 2017, cuando vuelve a perder, cuando pierde, bueno, además que no había candidato, porque tienen el mismo problema que todos los gobernantes nuestros, Evo y etcétera, que no logran salir del personalismo, del audicismo latinoamericano, que no hay renovación. Entonces, claro, no va Lula. Va a ir de nuevo a candidato porque no hay forma de que haya otro candidato, no puede ser eso. La cosa es que cuando pierden el 2017, ¿cuál es la síntesis de eso? Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se gana. Y todos los sectores que estuvieron en el primer gobierno de Néstor, el masismo, que es una parte del peronismo, Alberto Fernández, vuelven. El Pino Solanas, que era la expresión de un poco el peronismo más izquierda, Proyecto Sur, que se murió de COVID el año pasado, él y Alicia Arulmedo, que eran, digamos, los que promovieron las leyes ambientales, estuvieron muy enfrentados al kirchnerismo durante mucho tiempo por el modelo extractivista, y de hecho, gracias a ellos se aprobaron la ley de glaciares, la ley de bosque nativo, bueno, todas las leyes ambientales son casi del producto del Proyecto Sur, que es una parte del peronismo más izquierda. Bueno, todos esos sectores cerraron en el frente de todos, más los movimientos sociales principales de la Argentina. Entonces, hoy por hoy esa alianza de gobierno tiene una complejidad de sectores muy grande. Tiene un sector del peronismo más centro, que es el masismo, el kirchnerismo, que sería más progre-izquierda, con muchas cosas de derecha también, porque adentro del kirchnerismo hubo mucha tensión con el feminismo. Lo que tiene el feminismo es que ha trascendido todos los partidos, porque hay feministas de todos los partidos, y de hecho en el debate del aborto, que lo trae Macri, en el 2017 creo que fue, sí, o 2018, sí. Él habilita el debate del aborto en el Congreso, generó una movilización que nadie se la esperaba. Ese movimiento feminista que apareció ahí
venía con el Ni Una Menos, venía con digamos, el tema, el Ni Una Menos, que fue en el 2015, que empezó esa movilización por las muertes, había crecido un montón, pero con lo que se dio con el aborto fue una cosa inmensa, o sea, lo que fue esa juventud movilizada, y ahí está la izquierda, reizquierda, el radicalismo, el PRO, el kirchnerismo, que Cristina de hecho era antiaborto, y modificó su voto cuando se votó en senadores. Entonces, los movimientos sociales adentro de esta alianza de gobierno quizás lo que tienen es como esa tensión de ir corriendo el debate, ¿no? De por dónde es la salida también, porque ¿qué pasa? En esta alianza de gobierno que están los movimientos sociales, la mayoría tienen algún espacio adentro, porque después se reparten los porotos, ¿no saben cómo es eso? Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, el Ministerio de Agricultura, es del movimiento Evita y está el movimiento de trabajadores excluidos, bueno, hay varios movimientos. En desarrollo social también está el movimiento LMT, el Evita, varios movimientos, que son los más masivos, los medios de filo peronista, y algunos de izquierda también que están ahí, y quedan por fuera la izquierda partidaria y algunos movimientos más de izquierda. Pero que no mueven el amperímetro de la discusión política, los que quedaron afuera de la alianza de gobierno. Entonces, hoy por hoy, la tensión se resuelve adentro, que es el hecho maldito del peronismo. Te quiero hacer una consulta, pero antes de la pregunta, quisiera invitarte a que nos invites a una canción. A poner una moneda en el Wurlitzer. Si tuviéramos un Wurlitzer aquí, hubiera que poner una moneda para escuchar un temazo de fondo, un tema musical. ¿Alguna sugerencia? Y yo, para mí, lo que expresó lo mejor de la política y la transformación social que decantó en el kirchnerismo en su mejor expresión es el señor Cobranza de la Versuit, que es un tema que hemos bailado. En realidad es previo a mi época de militancia. Cuando nosotros llegábamos al poder. Es muy complejo tener el poder, digamos, de este lado, por decirlo de alguna forma. Porque es difícil putearlo, porque es difícil criticar, bueno, eso acá, y el peronismo es muy milico en eso, así, de vertical, entonces vos no podés discutir, porque te matan. Yo te quería hacer la siguiente pregunta. A propósito, justamente, que me parece bien interesante esta idea que sostienes un poco como que hay ciertas cuestiones, como el feminismo o la cuestión ecológica, ¿no? La sensibilidad, la ecopolítica de algún modo, que van atravesando ciertas discursividades o ciertas narrativas políticas más clásicas, ¿no? Más tradicionales. Hay un par de periodistas en Chile que han sostenido también la idea esta un poco como del resquebrajamiento de los ejes de izquierda a derecha, como para entender el devenir político global, contemporáneo, sobre todo a partir de la narrativa que hace Harari en el tema de las claves del siglo XXI, digamos. O sea que aparentemente las claves del siglo XXI que se están comenzando a expresar no están operando bajo los códigos de la Guerra Fría, digamos. Es decir, este eje de izquierda y derecha, que fue políticamente exitoso durante prácticamente todo el siglo XX, no alcanza para comprender ciertos fenómenos que están aconteciendo. Entonces, esto que tú planteas de un poco la transversalidad del feminismo, ¿no? O sea, que la expresión, no sé si podríamos decir así, un feminismo como con expresión de derecha, con expresión de centro, expresión de izquierda. Pareciera entonces que estos ejes
de izquierda a derecha empiezan un poco como a tambalear. No sé qué te parece la tesis. Mira, yo creo que cuando empiezan a jugar la distribución de la riqueza, el eje izquierda-derecha no deja de existir, porque el feminismo puede ser transversal cuando hablamos del aborto y de la libertad sobre la autonomía, pero si tenemos que hablar de la distribución de la riqueza o de que las mujeres campesinas puedan tener o sea, si hablamos de un feminismo descolonial o etcétera, ya ahí sí empieza a jugar lo que tiene que ver con la distribución de los bienes. Y para mí es donde deja de ser, o sea, deja de ser transversal, digamos, porque hay una postura sobre cómo tienen que distribuirse los bienes, explotarse, etcétera, que no se modifica en esos, digamos, en esos lugares. De hecho, el feminismo se coincide en eso, en la autonomía y la voluntad, pero ahí hay mucha discusión, el feminismo blanco, bueno, nosotros tenemos una compañera que está muy ahí con los feminismos antirracistas, cuando el feminismo que expresa el aborto o la libertad sobre nuestros cuerpos no es lo mismo que lo que piensan las mujeres feministas de las comunidades indígenas, o bueno, ahí donde se empieza, ahí también estamos bastante, digamos, colonizados en la propia discusión del feminismo. El feminismo claro, hay una... no viene, ni la riqueza se queda pobre también, ¿viste? Hay un marco teórico que está gobernando más o menos la discusión del feminismo, ¿no? Y que es de raigambre más bien europea. Por eso el feminismo acá llegó mucho después, porque acá en los 70 estábamos discutiendo proyectos de país, digamos. O sea, claro, las mujeres estaban militando en la organización armada para hacer una revolución, no estaban militando en su individualidad, que se enriquecieron después de eso y está buenísimo, porque las organizaciones y los movimientos sociales y las organizaciones políticas son más patriarcales que todas, y se dibujan mucho. Ese es un debate muy fuerte que tenemos en los feminismos ahora, de cómo, o sea, dejar de cómo incidir adentro. Porque los progres de izquierda, los cabezones de los movimientos sociales siguen siendo hombres y hablan de las mujeres en los comedores que dan la comida. Entonces, las relaciones ahí de la forma del ejercicio del poder, creo que ahí está lo potente del feminismo, que es donde se empiezan a limpiar los feminismos, ¿no? Del feminismo blanco o liberal, que sé yo, cuando empezamos a discutir las formas del ejercicio del poder. Y la forma del ejercicio del poder patriarcal se pueden sostener con una ley de aborto, o con una autonomía sobre mi cuerpo, o con un salario equiparado, ¿no? Pero en la misma lógica de poder. Te ponemos a 3 mujeres en el panel, completamos el cupo, pero las formas de relación y de distribución y del ejercicio del poder, creo que es lo más interesante que puede debatir el feminismo. En el gobierno de Alberto hay muchas mujeres, de hecho se generó un grupo de mujeres gobernando, porque claro, sale Alberto con todo hombre, los empresarios, y las minas le salen a pegar. ¿Dónde están las mujeres? O sea, y hay muchas mujeres con cargos importantísimos. Ministra, secretaria, bueno, Vilma Ibarra, que es la legal y técnica, que ahora la ministra de Salud es una mujer. Entonces, ¿rectoras de universidades también? Rectoras de universidades, esas porque se eligen igual. Los rectores se eligen por voto. Bueno, pero sería una buena expresión, ¿no? O sea, ¿cómo anda el voto en esas lides? Sí, sí, y a mí, de hecho, lo que me pareció súper potente de la elección de Chile, la cantidad de mujeres que salieron electas en cargo gubernamental. Sí. O sea, hay una trampa también en esos datos, o sea, que fue bien curioso porque de alguna manera lo que se estableció, sobre todo en la última elección que tuvimos, particularmente en el capítulo de constituyentes. Claro, sí, lo de la paridad, pero después sí, el tema de la paridad, claro. Y de las los también, ahí se expresó mejor el tema del feminismo. Yo te quería, Katy, preguntar algo que señalaste hace un momento atrás y me pareció que lo insinuaste, pero no lo desarrollaste, porque también me plantea ciertas similitudes con ciertas cosas que están pasando también en nuestro país. Y tiene que ver con que
Aquí, como primer gobernador de la segunda gobernación más importante de Chile, en Valparaíso, fue electo un activista medioambiental, ya un activista que lucha por los derechos a la recuperación del agua como patrimonio ciudadano, vamos a decirlo así, en términos más generales. Y fíjate que en ese sentido también uno se pregunta si este contexto medioambiental, que también va por el lado de lo agroalimentario, y a raíz de un poco de lo que pasó hace unos días atrás, en donde algo pasó con la carne en Argentina, ¿no? Que finalmente hubo un pequeño escándalo que tiene implicancias internacionales también, uno se va dando cuenta Le de vamos a que... mandar más carne. Exactamente, exactamente. Entonces, No, Vi que estás preocupado de eso nomás, Lago. Sí, el no, resto te no. interesa. Si Te yo como, interesa lo de la carne que no va a como llegar, carne weón. nacional, como carne de aquí la del sur. próxima emisión la vamos a hacer con cámara a cuerpo entero, para que el público comprenda. Juzgue. Oye, Claro. pero me llama mucho la atención porque fíjate que hoy día también en relación al tema de los recursos, estos factores medioambientales, agroproductivos, también están siendo muy interesantes por ciertas disputas que ocurren en términos geopolíticos. No sé, ¿se escucha? Sí, sí. Sí. Sí, Sí, sí. y tiene que ver con que hace unos días atrás salió una noticia de que capitales chinos están comprando fuertemente tierras en Chile. Y no está ocurriendo solo en Chile, sino está ocurriendo en Latinoamérica. Entonces, no sé hasta qué punto también este tipo de fenómenos están moviendo a la sociedad argentina y cómo de algún modo eso se puede ver expresado también en formas de activismo que a lo mejor ya están instaladas o que pudiesen a lo mejor ilustrarnos en por dónde podrían derivar también en nuestro país. Bueno, Y, acá el tema ambiental es el gran tensor, de hecho, de la alianza gobernante, en diversos países, porque hay una cuestión discursiva muy fuerte, pero a la hora de poner blanco sobre negro en la política pública, eso no se ve reflejado. Entonces, ¿y cuándo no se ve reflejado? Cuando no hay plata. Cuando vos creas tenés una secretaría que no tiene plata, de hecho, la Argentina no tiene plata igual, está súper quebrada. Nada, pero Cuando se vos le inventa. hace 20 años una reforma constitucional que te dice que reconoce la propiedad comunitaria indígena y no tenés una ley para hacer efectiva esa ley de propiedad comunitaria indígena. Hubo un fallo de la Corte Interamericana el año pasado ordenándole a la Argentina que tenía que hacer eso. Cuando digamos, el órgano de gobierno de los pueblos indígenas, por decirlo de alguna forma, es el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, jamás ha sido gobernado por un indígena. ¿Por qué? Porque la clase política, la Argentina además tiene un centralismo que no sé cómo será ya. Es federal en los papeles, pero es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo lo he vivido ahora acá, que vivo hace 7 años acá, y cuando se reconfiguró todo el gobierno nuevo, los que quedaron eran los pibes egresados de la UBA, técnicos con relaciones, con vínculos que vienen laburando desde que son estudiantes prácticamente en distintos lugares de la gestión. Y el porteño no tiene una puta idea de lo que es la realidad de este país. Entonces, ay, qué lindo los indios, bueno, le vamos a dar la tierra. y se sacan la foto y qué sé yo. Y realmente, de hecho, hay hasta tierras del Estado que ni siquiera las titula como propiedad comunitaria indígena. Entonces hay una declamación todo el tiempo que después no se concreta. ¿Por qué? Porque después juegan las provincias, juegan los poderes fácticos de las provincias, juegan los titulares registrales de las provincias, los registros públicos, bueno, eso por el tema indígena, por decirlo de algún modo. Digamos, acá no es lo mismo el movimiento indígena que lo que es en Chile. Hay sectores muy marginales, sobre todo en el norte, ¿no? Los Con, los Huichi, que están muy atravesados por una pobreza muy estructural, en provincias que son feudos, Salta, Jujuy. Y después está el sector mapuche, que es el sector conflictivo, y que el sector conflictivo, ¿por qué? Porque va y le toma el Parque Nacional. Y los jueces siguen desconociendo, bueno, y querés negociar con Parque Nacional un pedazo de tierra, y Parque Nacional dice, sí, bueno, pero no le vamos a dar toda la tierra. Y así. Entonces, hace un par de años atrás. Movimiento indígena, o sea, hay una deuda muy grande respecto de eso, y después del sector que yo más también trabajo, que es los movimientos campesinos, pasa más o menos lo mismo. Sí, hay un poco más de guita para gestionar proyectos y eso, pero el tema de la tierra
no, o sea, sacan leyes, sacan cosas, pero no se avanza nunca. Porque cuando vos le decís, tenemos que hacer esta propiedad para, qué sé yo, ya empiezan los peros. Ni el mismo gobierno entrega sus tierras públicas. O sea, una de las cosas que se le llevó al gobierno, como entraron los movimientos sociales, y los movimientos sociales ya están haciendo las cosas, ya están produciendo, ya están haciendo ferias, ya están haciendo comercialización, ya están haciendo agroindustria de conserva, de un montón de alimentos, las pequeñas cooperativas, etcétera. Y todos esos movimientos que están gobernando están todo el tiempo tensando que la política vaya para ahí. Pero, ¿qué pasa? Después, el Ministerio de Agricultura lo gobiernan los agronegocios. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que supuestamente está Axel Kicillof, no logran sacar una ordenanza de prohibición de los agrotóxicos a más de 5.000 metros de los ejidos urbanos. Entonces, el conflicto en lo ambiental, por el agronegocio, en lo alimentario, por cómo se producen y se venden y se comercializan los alimentos, y en la producción minera es donde mayor tensión hay. No sé si lo han escuchado a Juan Grabois. No. Bueno, es un dirigente muy famoso de acá, que ahora lo echaron de Colombia, no lo dejaron entrar, es del MT, es un abanderado, es un ahijado del Papa, tiene un cargo ahí en la Santa Sede. Bueno, el chabón ese es un tirabomba que para los peronistas lo odian, porque como en los peronistas te tenés que quedar callado y discutir para adentro, pero una de las políticas que tuvo el gobierno fue la tarjeta alimentar, que salió antes de la pandemia, y se trata de una tarjeta que le dan a las familias que reciben los subsidios, las familias más pobres, con guita para que compren comida por mes. O sea, le dan la tarjeta y eso se va recargando todos los meses. Esa es una política pública que no va para ningún lado, porque es una política pública totalmente asistencialista y que lo único que ha hecho ha sido engrosar los grandes formadores de precios y comercializadoras y productoras de alimentos de este país. ¿Por qué? Porque ¿a dónde vas con la tarjeta? Al supermercado. Entonces, bueno, ahí hay toda una discusión de cómo se hace para que se pueda comprar los productos de la economía popular, que la economía popular acá es una cosa muy inmensa y que ha generado muchas cosas, o cómo esa guita no la transformás en laburo, porque es tarjeta de alimentar hoy para hambre mañana. Bueno, ese es un tema. Y después el tema del ambientalismo, que es un tema muy complejo porque ahí también hay un poco de transversalidad, no de todos los sectores, pero sí de la alianza gobernante, que, por ejemplo, hay muchas provincias que se oponen a la minería. Los grandes conflictos sociales o las grandes tensiones que ha tenido el gobierno, incluso para dentro de su alianza gobernante, ha sido el tema de las modificaciones de las leyes que prohibían la minería. El primero fue en Mendoza, que fue en el 2009, apenas en el 2019, a fines del 2019, cuando recién entraba Alberto al gobierno, intentaron modificar la ley que prohibía la megaminería, y esa modificación incluso la firmó el Frente de Todos. Entonces ahí se armó un quilombo porque la misma gente que había militado y había hecho toda la campaña y para ganar las elecciones, estaba totalmente defraudada por su alianza gobernante, porque aparte Alberto salió en una conferencia diciendo que ya habían derogado las leyes y que iban a empezar a explotar la minería, y fue tremendo, al punto tal que aprobaron la ley, la promulgaron y tuvieron que hacer una ley nueva para derogarla, porque la movilización fue muy, muy, muy inmensa. Una provincia como Mendoza, que es más conservadora, pero le tocas el agua y es un desierto Mendoza, entonces sin agua no hay vida. Bueno, y lo mismo pasa... No podemos dejar a Mendoza sin agua porque si no, no tendríamos Malbec. Además, principalmente. Principalmente. Katia, yo quería tal vez sacarte un poco de la Argentina y a propósito un poco de lo que estamos observando, en Chile, el mismo proceso argentino, lo que está pasando en Colombia,
un poco la gran crisis también que hay en Bolivia, perdón, en Brasil, no sé, un poco el panorama latinoamericano. ¿Cómo sientes, cómo ves tú que se nos viene esta América Latina, de acuerdo a tu Oye, olfato, pero gnóstico? Martín, pero igual sumándome, ¿no es cierto? Sería interesante saber, antes de que terminemos, ¿no es cierto? A propósito de ese contexto, ¿no es cierto? De pandemia, también un poco conocer lo que específicamente, ¿no es cierto? Aparte del contexto latinoamericano, se ha dado, ¿no es cierto? Con Alberto Fernández, ¿no es cierto? Y la pandemia, ¿no? Porque también ha sido súper interesante lo que está pasando en Argentina. Incluso, ¿no es cierto? A los que hacemos mucho deportes, no como ustedes, ¿no es cierto? Menos Rodrigo Lago, que se preocupa de la carne solamente, ¿no es cierto? Recuerden que se suspendieron hace poco una Copa América, ¿no es cierto? Y se trasladó, ¿no es cierto? Hacia la zona, hacia Brasil, que es donde está más, ¿no es cierto? La catástrofe con el COVID, ¿no? Puede parecer un dato rosa, ¿no es cierto? Esta cuestión de fútbol, pero me parece que también está dentro del mismo, ¿no es cierto? De la misma circulación, ¿no es cierto? De lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Pero eso agrego, ¿no? A tu pregunta, Martín, para Katia. Bueno, yo creo que Alberto ha tenido un manejo bastante acertado en la pandemia, a costa de que muy probablemente les vaya muy ajustado en las elecciones y no sé si pierden en el 2023, porque la derecha ha sido muy radicalizada. Bueno, ahí voy a mechar un poco. Es muy grave el proceso de derechización de algunos lugares, de países, ¿no? Como Brasil, Argentina, las nuevas derechas estas emergentes que también están en Europa, que son muy complejas, y eso acá ha sido muy, muy tremendo. Yo siempre nos preguntamos, bueno, en Chile cuando decretan la cuarentena, ¿salen los libertarios a marchar que esto no hay pandemia, que queman los barbijos? Bueno, eso acá lo hacen. El PRO ha salido a marchar desde el año pasado y ahora, cuando fueron estos últimos 9 días, donde tenemos 700 muertos por día, a marchar en contra de las restricciones, cuando el mismo gobierno ha hecho restricciones, pero ha inyectado mucha guita. El año pasado le pagaron la mitad del salario a todos los trabajadores, mientras fueron las restricciones duras. Ahora eso se empezó a achicar a las actividades más complicadas, la cultura, bueno, todo lo que no se puede, lo que no pudo volver a producir. Se dieron unos ingresos familiares de emergencia, o sea, el gobierno ha metido mucha guita para que no se caiga del todo, digamos, la economía. Así todo, hay una crisis tremenda, pero fortaleció mucho el sistema de salud. O sea, la gente que tiene un poco de dedo de frente, pero ya en este país ha pasado algo que es muy complejo, y es que la derecha le habla a una tribuna, el gobierno le habla a otra tribuna, y no hay forma de que, o sea, el que está convencido de lo que dice el macrismo, está convencido de lo que dice el macrismo y dice que las banderas rusas tienen el chip, y lo otro también, o sea, ya no, por eso va a ser muy compleja el futuro y la elección. El gobierno ha sido muy, pero también ha tenido poco reflejo de gobernabilidad. Y en lo personal, para mí, un gran problema que tiene el gobierno es que no avanza. Entonces, avanza, la derecha le planta un paro y retrocede. No, ni siquiera la derecha partidaria, la de la guita, ¿no? Con el campo, bueno, intentó hacer algunas medidas complejas y volvió para atrás. Ahora con lo de la carne, que era una medida compleja, parece que no lo terminé de seguir mucho, pero ahí nomás hicieron paro, qué sé yo. Pero parece que se han ido bajando el paro muchos. El gran enemigo del peronismo siempre es esto, la mesa de enlace, la producción agroexportadora de este país. Y bueno, porque otra cosa que no se ha podido manejar es el tema de la inflación, que es una cosa que no para, o sea, no sé, ya en junio llegamos 40%, no sé cuánto, a pesar de que está restringido el dólar. O sea, por eso les decía eso de la tarjeta alimentaria y la formación de los precios, porque
no hay forma de controlar la subida de los precios cuando no hay una explicación a que se aumenten los precios. Si no hay crecimiento del dólar, bueno, entonces ese es un problema muy grave que es muy difícil de erradicar de esta cultura argentina. Y después, con respecto a Latinoamérica, a mí lo que me parece es que también depende mucho de o sea, en los países que hubieron procesos transformadores, digamos, del progresismo de la década del 2000, esa transformación, esas profundizaciones generaron estas derechas complejas, como la que hizo el golpe en Bolivia, como la que hay acá, que ganó por los votos, la de Brasil, etcétera, que están ahí. O sea, esa disputa es cultural y es constante. Está en los medios de comunicación, está en cómo se comunica. La pandemia yo creo que las ha profundizado, porque además la gente también, todos estamos un poco bastante afectados, ¿no? También, bueno, la gente que se quedó sin laburo, como una complejidad que en esa coyuntura se deriva para cualquier lado. Y después creo que en los países como justamente donde se están dando las cosas más interesantes, son los países que pueden ser más rupturistas, son los países donde no existieron esos procesos. Por lo cual está todo por hacer. Digamos, y la derecha que ha sido la gobernante es la que está en decadencia. El problema en estos otros países, lo que le decía recién, son el oficialismo, en un momento se transforman en el oficialismo y en el statu quo. Y si no te reformas, si no te modificas, te pasan o que perdés, como pasó acá, o que casi perdés y entonces te hacen un golpe de Estado como en Bolivia. Pero en la experiencia me parece que de Chile y de Colombia, que no tuvieron esos procesos de los 2000 ni de los 2010, ni de los 90. Que vienen atrasaditos. La resistencia es mucho más, digamos, más visceral, más desde el centro, desde abajo, entonces la potencia del cambio es más cierta, es más certera. Ahora acá lo que se puede hacer es mantener el statu quo de ahora, que es más o menos para lo que está trabajando el gobierno, la alianza gobernante, y dar batallitas. Pero anda a plantear una transformación de la Constitución en este país. ¿De cuándo es la Constitución argentina? La Constitución de Argentina es del 1853, reformada en el 94. Pero... O sea, la dictadura de Videla no la cambió. No, porque hubo una Constitución peronista en el 1949, que la dictadura que derrocó a Perón la eliminó, hizo una nueva, incorporando los derechos sociales, pero la Constitución de Perón era zarpada, o sea, hablaba de la función social, del que el capital... Era muy estado de bienestar, entonces que el capital debía estar al servicio del bienestar general, bueno, era... La dictadura lo que hizo fue reformarla y agregarle un 14 bis, que es donde están los derechos sociales, económicos, culturales, digamos, el derecho al trabajo, todo eso, el aguinaldo, las vacaciones, la huelga, todo eso. Y esa constitución se mantuvo hasta el 94, que Menem y Alfonsín hicieron el acuerdo para modificarla, pero que no se podía modificar la primera parte, toda la parte de los derechos. Se incorporaron algunos derechos, como el ambiental, que eso está bueno porque eso ha generado una ley de ambiente y de presupuestos mínimos que también en la justicia funciona bastante bien, lo ambiental. Y después se incorporó lo de los pueblos indígenas en la parte de del Congreso, en la orgánica, digamos, la parte orgánica, que es donde están los poderes, y se incorporaron los tratados de derechos humanos. Entonces ahí pero la Constitución tiene esa tensión, que por un lado tiene la propiedad privada inviolable en el artículo 17, de corte totalmente liberal, y en el 75, inciso 19, está la propiedad comunitaria indígena. Y en el medio, un gran vacío, que no se resuelve. Después de 94, casi van a ser 30 años. Que es una de las advertencias que también nos dejó el colega, ¿cómo se llamaba? El colega colombiano, quiero nombrarlo. Andrés, perdón. Una vez.
Perdón, Te Andrés, pregunto. disculpa, tengo un problema ahí. Entonces, Varios. él nos señalaba, sí, bueno, estoy en tratamiento y medicado. Entonces, Andrés señalaba justamente de la expectativa que puede generar una nueva constitución y cómo esa expectativa de algún modo puede ver enfrentada a una lucha que continuará siendo Sí, claro. justificada, ¿no? Entonces, es un poco lo que tú señalas, o sea, imagínate, el 94 a la fecha, hay leyes o sea, hay determinaciones en la Constitución que no se materializan por la falta de voluntad política de generar un instrumento legal que la haga materialmente viable, ¿no? Y financiada, ¿no? Sí, es que ahí te metes con la tierra, Exactamente. con los recursos naturales. Por eso, pero esa constitución, el tema es que no se podía modificar toda. Lo que tienen ustedes es la posibilidad de modificar toda. Y lo más determinante en una constitución no es tanto los derechos que se enuncian, sino cómo vos organizás el poder. Ese es el punto. Claro. Cómo organizar las cortes, cómo organizar los poderes legislativos, cómo las mayorías, las minorías. Acá nosotros tenemos un gran problema con el Poder Judicial de la Nación, que viene de la época de Néstor, Cristina. ¿Qué pasa? Que crearon un órgano extrapoder que se llama el Consejo de la Magistratura, que es el que designa y remueve a los jueces, salvo lo de la Corte, que los mueve el Congreso. ¿Qué pasa? Que la ley del Congreso de la Magistratura es tan compleja que las mayorías y las minorías y cómo se conformó eso es tan difícil que no se puede remover nunca un juez. Claro. O sea, la rosca política que hay ahí es tremenda. Vos tenés jueces que no... Porque una cosa son los jueces que persiguieron a Cristina, pero tenés jueces y fiscales que son tremendos corruptos, que son delincuentes, porque le afectan la vida a un montón de personas que no son Cristina, y no los podés remover. Claro. Y querés transformar la justicia y no podés... O sea, ese es un poder clave que ojalá que los que... Bueno, ahí me dicen que Atria puede hacer un gran proyecto de constitución. Un amigo Vamos a ver. que lo conoce, ahí está. Las Patria mayorías. ya ha tenido sus tensiones con la lista del pueblo. En estas semanas preparatorias ya se manifestó, por ejemplo, a favor de los 2/3, mientras la lista del pueblo y los representantes, digamos, del poder más radical de transformación están oponiéndose a eso. Pero nada, va a ser igual, o sea, es un momento como planteaba Cristian en un par de emisiones atrás. Da igual, porque lo interesante de todo este tema es que somos privilegiados de poder estar viviendo un momento de la historia irrepetible y además tremendamente vitalista, ¿no? O sea, con muchas cosas que están ocurriendo, con mucha energía que está emanando la vida social. Entonces, eso, más allá de que 2/3, menos, o más, o Atria, o el otro, la lista del pueblo, no sé qué, creo que es un momento político súper interesante el que estamos viviendo acá en Chile. A mí me encantaría que también pudiera irradiarse de alguna manera una energía similar para el resto de América Latina, porque tengo la impresión de que así como viene la mano desde la perspectiva ambiental a nivel global, como viene la mano desde el punto de vista de las energías, del tema de la biotecnología, creo que hacerle frente a estas oleadas, digamos, de presión contra lo humano, hacerle frente desde el concepto de nación es una ilusión. Creo que la única posibilidad de hacer frente es justamente haciendo esto que estamos intentando hacer contigo en este programa, que es derribar un poco la cordillera, subirla, no derribarla, mejor subirla, ¿no? Pero transgredir esa frontera y pensarnos más como personas iguales, ¿no? Que estamos aquí. Los límites en esos son además antojadizos. Sí. Sí. Bueno, en esto del proceso, ya como para ir cerrando, a mí me emociona cada vez que veo, ¿no? Me parece una cosa increíble de ver, le decía otra vez, lo de los cupos indígenas, imagínate, acá todavía ni el del INAI puede ser un indígena. Entonces es como, wow, es muy transformador
más allá de lo que salga de la Constitución, seguramente será mucho Claro. mejor que la que existe, va a tener que tener muchos consensos por la pluralidad que tiene, pero se van a estar queriendo matar los niña natada, porque con que ya podás nacionalizar algunas cosas, y sobre Sí. todo siempre cuando uno hace una constitución, va siempre, como si lo hubiera hecho alguno. No, pero yo lo digo por la gente, porque la gente se olvide que a veces uno no gobierna. Entonces cuando la gente, ¿qué es lo que le pasó al kirchnerismo? Se cebó de estar en el poder y creyó que iba a gobernar para siempre, y no, y eso mismo después se lo da a los otros. Entonces, siempre hay que pensar, cuando uno construye en cuestiones normativas, en que puede no estar en el gobierno. Exactamente. Bueno, Jaime Guzmán, que fue el ideólogo de la Constitución que hasta hoy gobierna acá, justamente planteaba, ¿no? Cristian ha estudiado bastante el trabajo de Jaime Guzmán, y él planteaba directamente que lo que había que hacer era amarrar, es decir, dejar todas las cosas de tal manera de que quienes gobiernen no puedan hacer otra cosa sino aquello que le dejamos establecido. Claro. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la gente ya se aburre. El tema del derecho al agua, un montón de cosas. Ahí tenés que establecer mayorías bien calificadas para que se puedan modificar. Sí, Claro. Ahora. Oye, llevamos más de 1 hora de conversación, esto está súper... Muy bueno, muy bueno. A mí me invitaba a hablar y olvídate. No, pero vamos a hacerlo de nuevo, ¿no? Podríamos intentar de aquí a fin de año, intentar un ampliado con todos nuestros invitados y hacer una super constitución. Bueno, malo y el feo de trasnoche, ¿no? Claro. Y con una copa de vino. Con vino, claro. Bueno, de lo que uno quiera, ¿no? Ana, bueno, por mi parte agradecerte, creo que nos oxigena tu mirada, nos compromete, por supuesto, a seguir tal vez un poco más vigilantes también el proceso argentino, que también es como nuestro, ¿no? O sea, es nuestra Argentina también. Y nada, dejarte invitada también para una próxima conversa. Buenísimo. Muchas gracias. Ha sido realmente, estas conversaciones son enriquecedoras en el sentido de verse reflejado en el otro, que finalmente no es otro, sino también somos los mismos. Sí, otro personaje. Sí, este problema que uno tiene, ¿no? Generacional. Ya moriré. El tema está de que... Podés aprender a hablar antes. Sí, lo sé. Me lo recuerdan en mi casa mi señora y mi hija, no te preocupes. Entonces, yo agradecerte nada más y esperar que tenerte en otro momento, creo que ha sido muy enriquecedor, y desde luego invitarte a Osorno cuando esta pandemia remita, para tenerte presencialmente aquí visitándonos en la universidad. Con gusto te recibiremos, sin duda. Cristian y Martín piensan lo mismo, y nada, que nos veamos pronto, nada más. Bueno, yo voy a decir, estimada amiga, ha sido un gusto verte aquí, repasar de pasada, ¿no es cierto?, a nuestro amigo Rodrigo Lago. Siempre es bueno verte repasar una y otra vez. Es que lo tenemos para eso. No, es que yo, a todos nos toca. Por eso la condición yo de la he malo visto rota. en muchos lados, ¿no es cierto?, ahí repasando, ¿no es cierto?, pasando máquina. Y eso es bueno, ¿no? Que no nos veíamos hace tiempo, así que más allá de la temática, un beso, querida amiga. Ahí nos estaremos, ¿no es cierto?, reencontrando, quizás en torno a qué, ¿no? Ya será en torno a una buena copa de vino un asado vegetariano. Claro. Yo ya no como carne, chicos. Eso. Yo de mi parte, mucho gusto por que me hayan invitado. Siempre es un gusto hablar y pensarnos, y me dan unas ganas de irme a Chile. Me hubiera gustado ser constituyente de ese país. Bueno, tenemos que trabajar por la Constitución latinoamericana, quizás, ¿no? Sí, claro, es una. Me siento más contenida en esas lógicas políticas que en las de este país. Bueno, les agradezco y nos veremos en Osorno seguramente, si la pandemia lo permite. Muy bien. Bueno, muchas gracias para todos los auditores, auditoras del Bueno, el Malo y el Feo, de Radio Universidad de los Lagos, 107.5. Hasta la próxima emisión con estas crónicas de contrabando.
Adiós. Adiós, nos vemos. Chau, chau. Cuídense, Chau. chao. Un abrazo.